En junio de 1982 ocurrió una de las acciones militares ejecutadas por el Ejército Revolucionario del Pueblo en el norte de Morazán, una maniobra de guerra en movimiento en un territorio de apenas 8 kilómetros cuadrados, que tuvo su momento culminante en el Cerro del Moscarrón, nombre con el que sería conocida la batalla a través del tiempo. Sin embargo, en el Sacamil ocurrió una importante estratégica de una batalla ocurrida ahí, y fue la redefinición de la conducta del ejército y un cambio en el curso de la guerra civil salvadoreña durante las acciones previas y el inicio de la ofensiva guerrillera hasta el tope de 1989, en la que fue el comandante principal de las fuerzas militares del ERP, Claudio Armijo. ¿Te interesa conocer la historia de una batalla ocurrida en pleno corazón de San Salvador? Entonces prepárate, porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre la batalla del Sacamil. Pero antes de empezar, no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño. Lo interesante de la ofensiva de 1989 es que la guerrilla, después de haber iniciado el proceso de concentración de fuerzas, que duró varios años, volvieron a modificar la estrategia militar y lograron con ello colocar al ejército gubernamental en una situación crítica. El enemigo se readecuó y volvieron a quedar emparejados. Luego el FMLN readecuó y hicieron otro cambio. Esa fue la dinámica, pues se trataba de un proceso dialéctico. Cuando el FMLN inició el proceso de concentración, lograron limpiar el corredor del norte, y al ver el territorio se apreció que caía Perquín, y se fueron introduciendo al norte de San Miguel, Ciudad Barrios y otras ciudades. En todo ese proceso fueron llegando a las principales carreteras. El ejército entendió la dinámica y comenzó el uso masivo de los medios aéreos y la táctica de tropas helitransportadas. Ello llevó a que las concentraciones se convirtieran en un blanco fácil de la aviación. Entonces se vino el otro cambio de carácter estratégico. De la concentración pasaron a la dispersión. Esa fue la respuesta. Se dispersaron en el terreno en pequeñas unidades con el propósito de alcanzar nuevos territorios. Es cuando salen para Santa Ana con un contingente de tropa. El reto era mantener la capacidad de concentración y desconcentración. La fuerza que era capaz de concentrarse, desconcentrarse y luego reagruparse, era la que podía adaptarse mejor a las circunstancias. Lo interesante de la ofensiva de 1989 es que precisamente estaban en ese proceso de dispersión, y para hacer la ofensiva debían volver a una gran concentración de la tropa de la guerrilla. Ese es un elemento que para el FMLN representaba, desde el punto de vista militar, un reto muy grande, porque la ofensiva no fue un secreto, ya era de conocimiento del ejército, pues ellos tenían sus propias fuentes de inteligencia, que les dieron abundante información. El proceso de movilización de la fuerza guerrillera fue de conocimiento del bando del ejército gubernamental, pero precisamente para llevar a cabo el plan de la ofensiva de 1989, se debió realizar una serie de acciones respecto a las cuales el ejército no tenía experiencia. Para atacar, pasaron a concentrar las fuerzas que antes estaban dispersas.
El ejército le respondió con una defensa en toda la periferia norte de San Salvador. 2 días antes de que comiencen las operaciones militares, Claudio Armijo estaba en San Salvador, clandestinamente, en espera de definir la situación de una posible participación de miembros de la Fuerza Armada en la ofensiva guerrillera, es decir, para determinar si ellos los iban a acompañar. El día viernes 10 de noviembre de 1989, como a las 2 de la tarde, en uno de los restaurantes que están detrás del Hotel Camino Real, la comandante Mariana y Claudio Armijo se reunieron en un contacto de la oficialidad del ejército, con quienes tenían un buen trabajo conspirativo. El objetivo de esa reunión era determinar si ellos al fin de cuentas los iban a acompañar en la ofensiva. La respuesta de los militares fue negativa. Únicamente les dijeron que les deseaban suerte, pero que no les era posible accionar una conspiración militar, que la situación para ellos en ese momento era demasiado compleja. Era un intento de repetir la experiencia del capitán Mena Sandoval en el año de 1981, cuando él, siendo oficial de la Segunda Brigada de Infantería, se pasó al bando guerrillero. La idea era que les acompañaran en las acciones militares y que les permitieran tomarse algún cuartel. Esa era una línea conspirativa que el ERP aprendió en la relación con la guerrilla venezolana de Douglas Bravo. De ahí en adelante, como se sabe, participaron todas las organizaciones del FMLN. Hay una serie de alineamientos que hace Joaquín Villalobos que son muy importantes, inclusive lo de la ofensiva hasta el tope, fue para que todas las unidades y todas las organizaciones se involucraran a fondo. Debía de ser así y no a medias. No era una prueba para ver qué lograban, sino era de parar y echar toda la carne al asador. Llegaron con la decisión de que iban a ganar. Plantearon al tope y no había retirada. Fueron a implementar todos sus recursos porque estaban buscando esos resultados. El ejército conoció de sus movimientos, tenían distintas fuentes y hasta infiltrados en las filas del FMLN. Precisamente el ERP y los demás les dieron un buen golpe en ese sentido. Pero hay algo que no se ha dicho. La ofensiva iba a comenzar con la toma del Hotel Sheraton. El plan ya estaba elaborado, en términos de cómo entrar, hombres, capacidad de fuego y otras variables tácticas. Ese iba a ser el inicio de toda la maniobra. Una unidad del ERP iba a avanzar desde el volcán hacia San Ramón, para luego ingresar al hotel, del cual para saber sobre la toma del Hotel Sheraton les recomendamos ver este video. Pero de pronto, cuando ya todo estaba listo, el ejército les capturó al jefe de esa operación y desarticuló toda la unidad bajo su mando. Para el FMLN fue evidente que tenían una infiltración a ese nivel. Detectaron el problema y lo resolvieron, pero la desarticulación de la unidad les permitió enviar un mensaje de contrainteligencia al ejército y a la vez tomar ventaja en la detención de su movimiento. Dijeron que ya se venía la ofensiva y dieron algunos datos falsos. Efectivamente, el ejército habló del desbaratamiento de una operación en contra del Estado Mayor, pero esos fueron elementos introducidos por el FMLN para distraer al enemigo. Eso les permitió ubicar dónde tenían la infiltración.
y además confundir al ejército. Ellos hasta convocaron a los medios de comunicación para informar que supuestamente habían desarticulado la ofensiva guerrillera. Esa operación la pagaron con varios jefes muertos y la desarticulación de su unidad. Por eso, solo pudieron hacer en un primer momento el ataque a Sacamil y a la primera brigada de infantería. El ejército siguió esperando un ataque de afuera, pero no operaciones de comandos urbanos y fuerzas milicianas desde el interior. Eso no lo esperaban. Fue un elemento de sorpresa. El domingo 12 de noviembre se tomaron la colonia Sacamil por puras fuerzas urbanas, comandos y milicias. Esa fuerza salió de dos casas que estaban dentro de San Salvador, es decir, de la retaguardia. La fuerza militar regular guerrillera estaba en el volcán y no entró ese día. La acción más importante del ERP se dio en la colonia Sacamil. El resto de las organizaciones estaban en todo el cordón norte y parte del sur. La Resistencia Nacional, conocida como la RN, estaba en Soyapango y San Jacinto. El PRTC en Soyapango. Las Fuerzas Armadas de Liberación, conocida como las FARC del Partido Comunista, estaban en Ciudad Delgado, San Marcos y Soyapango. Las FPL en mexicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y otras unidades movilizadas al sur de antiguo Cuscatlán. En la lógica de esta operación, se esperaba la participación de la población. Cuando ingresaron a la capital, llevaban contemplando ciertas variantes. Una de ellas era el acompañamiento de las masas. Le apostaron a esa idea, pero no se dio. Sin embargo, no era ese el único objetivo. Los que se encargaron de divulgar la idea del fracaso fue el ejército y los mismos Estados Unidos, indicando de que no habían logrado la insurrección de las masas y que por ello habían fracasado, un argumento defensivo para quitarle mérito a la incursión de la guerrilla en la capital. Pero es evidente que solo el hecho de que las fuerzas guerrilleras ingresaran a la capital y se mantuvieran ahí combatiendo varios días tiene un valor militar sin precedentes en América Latina. Eso solo ocurrió en Vietnam. La experiencia vivida en la ofensiva de 1981 y el resto de experiencias de la guerra les fue demostrando que el mayor objetivo no iba a ser posible, es decir, la toma del poder por ese momento. La penetración de las unidades guerrilleras a la capital significó una gran sorpresa, porque hasta ese momento solo habían hecho incursiones de pocas horas a la capital. Las mismas noticias suponían que en pocas horas iban a salir. El problema para ellos fue que pasaban los días y la guerrilla no se iba. La estrategia consistía en asumir con fuerza posiciones fijas, y el que intentara sacarlos iba a tener el mayor número de bajas. Por eso es que el planteamiento de la guerrilla fue tomarse toda la zona norte de la capital, ingresar y posicionarse. La importancia radicaba también en el tipo de población que habitaban en esos lugares, que eran obreros, empleados, donde tenían más apoyo, es decir, una parte de la ciudad vinculada a la zona natural de expansión de la guerrilla. Los combates fueron en realidad bastante intensos. Lograron mantenerlos hasta donde les fue posible. Se comenzaron a retirar debido al cansancio, el cúmulo de bajas y además la evolución de la situación militar los iba colocando en una gran desventaja.
el enemigo los cercó y de haber persistido ahí, los hubieran podido haber aislado y aniquilado. El ERP tenía su puesto de mando en la segunda planta de un edificio cercano al Hospital Sacamil, en la Gran Manzana. Todo lo demás estaba tomado por francotiradores, pero sintieron que el cerco se les comenzó a estrechar. En esos momentos tuvieron una situación muy crítica a nivel de comunicaciones y perdieron la perspectiva del resto de unidades militares del FMLN. Entonces se tomó la decisión de retirarse, pero precisamente ahí viene la audacia. Si la ofensiva hubiera parado ahí con esa retirada, todo en realidad hubiera sido un fracaso, un retroceso, pero la idea era tomar una mejor posición. Su nuevo movimiento se encaminó entonces a la realización de una de las maniobras de incursión que le dio a la ofensiva en 1989 un nuevo momento estratégico, la toma del Hotel Sheraton, que para la guerrilla significaba retomar una operación que ya estaba diseñada. Y este ha sido el video sobre la historia de cómo se dice que el FMLN perdió en la batalla del Sacamil. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que de verdad fue una derrota? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. A este pueblo de pipiles yo no cantaré en náhuatl. Hoy luchan con gran fiereza, como ayer en Cuscatlán. Es una lucha ancestral de Mitachalatenango contra el imperio invasor del mar hasta el Ilopango. El Salvador luchando está por su libertad, la la la. El Salvador luchando está porque vencerá. La sotana de Delgado te quiso libre primero, y por tus pobres de ahora cayó el obispo Romero. Como el gran volcán Izalco es faro pa' mucha gente, así tu revolución ilumina el continente. El Salvador luchando está por su libertad, la la la. El Salvador luchando está porque vencerá. Por mano de más al norte hay una cruz preparada que quiere tu rebelión dejarla crucificada. El Salvador es tu nombre en el centro del dolor. Tu lucha te hará en el tiempo de América El Salvador. El Salvador luchando está por su libertad, la la la. El Salvador luchando está porque vencerá. El Salvador luchando está por su libertad, la la la. El Salvador luchando está porque vencerá. El Salvador luchando está por su libertad, la la la. El Salvador luchando está porque vencerá, porque vencerá.